El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Santiago 3. Trece. Tres 13. Nos hace una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Espero un minuto para que se sienten todos y yo prosigo. Sabiduría de lo alto es el título del mensaje. Y esa era mi pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y el Señor dice aquí: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hablamos la semana pasada de que es necesario hacer manifiesta esta fe. Es necesario hacer tangible esta fe. Y si bien entendemos que nuestro cuerpo, este cuerpo, quien le da vida es un espíritu, y es el espíritu que Dios sembró y sopló en cada uno de nosotros. Y nos ponía como ejemplo, así como el cuerpo queda sin vida cuando el espíritu no está, entonces podemos entender que las obras son una manifestación, pueden ser una representación, pueden ser el mismo cuerpo de la fe. Oh Jesús. Estas obras van a ser tangible. Iglesia, Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. De lo que no se veía. Dios, con su palabra, creó los cielos, creó la tierra. Con una declaración de fe, Dios hizo todo lo que nos rodea. E incluso moldeó una figura humana, pero con una palabra y con un aliento de fe
sopló vida en ti y en mí. Y había un sueño en Dios. Había un sueño en Dios. Pero ese sueño se hace tangible en usted y en mí. Oh, mi Señor. Había una fe en Dios, pero esa fe se hizo tangible en usted y en mí, en el que está a su lado. Tóquese, tóquese. Usted es el sueño de Dios. Dios a usted lo soñó. Dios a usted lo pensó. Dios a estos niños que estaban hoy aquí presentes, antes del vientre de su madre ya Dios los había soñado. Pero a través de su fe, la fe que Dios genera en nosotros, las cosas se hacen tangibles. Entonces, vuelvo al punto. Las obras manifiestas por la fe en Jesucristo que hacemos vienen a ser el cuerpo de esa fe. Oh, mi Jesús, vienen a ser lo tangible de esa fe. Vienen a ser lo palpable. Yo amo a Jesucristo, yo creo en mi Señor Jesús, yo creo en su sacrificio, yo creo en su sangre, yo creo en su bendición, yo creo en su santificación, yo creo en la multiplicación que Jesús da a mi vida. Pero tus obras van a ser tangible esa fe para otros. Esas obras van a empezar a permitir que el resto, que la gente, que el incrédulo, que el incauto, que el inconverso, que el mismo cristiano, que tu mismo hermano, que tu familia, que tu papá, que tu mamá, que tus hijos, que tu parentela muy lejana, que la parentela muy cercana empiecen a realmente dudar de la posición donde ellos están y a acercarse a la posición de fe que tenemos en Jesucristo. Amén, iglesia. Entonces podemos empezar a entender cuán importantes son estas obras manifiestas. Cuán importante es realmente manifestar la fe que tenemos en Jesús, el amor que decimos que Jesús tiene, la compasión que decimos que Jesús tiene, la verdad que decimos que Jesús tiene. Ojo, sin perder la fe en quien realmente nos motiva, nos mueve e incluso, y más importante, nos ayuda a hacer esas obras. Porque así como las obras vienen a ser el cuerpo de esta fe, la fe sigue siendo el espíritu. Y un cuerpo sin el espíritu está muerto. Las obras sin Jesús están muertas. Iglesia, podremos dar muchas sopas, podremos llenar muchas barrigas, podremos llenar muchos hogares con cotillones, con alimento, con diferentes cosas. Y son obras, son manifestación, es un cuerpo, es una vivificación de lo que estamos hablando y creyendo. Pero si Jesús no está presente, si la fe en Jesús no está presente, si la palabra de Dios no está presente, si los principios del reino no están presentes, si la paz y la justicia de Dios no está presente, esas obras van a seguir siendo muertas. Amén. Usted entiende ahora cuál es la gran necesidad que tenemos de hacer obras, pero que Jesús sea el centro. Y de que Jesús, siendo el centro, hagamos obras que realmente traigan frutos. Que realmente traigan frutos. El pastor lo decía, he aquí, él veía frutos. Frutos de una mujer, de una madre, de una pastora. Frutos de un ministerio, frutos de unos apóstoles que han creído, que han confiado primeramente en Dios. No estoy hablando de confianza en hombres solamente, primeramente en Dios, que le han creído a Dios, que han pagado un precio delante de Dios. Y hoy usted es un fruto de eso. ¿Pero por qué? Por obras. Por obras. No confunda frutos con obras. Los frutos usted lo va a ver. Hoy estás haciendo la obra. Hoy estás saliendo a las calles a poner por obra lo que hemos creído. Hoy estás poniendo 1 kilo,
2 kilos de fe, de yuca, de hortalizas, de lo que no hay en tu casa, pero lo pones para ese lugar. Amén. Son obras, pero veremos los frutos de esas obras. Verás los frutos de esas obras. Verás los frutos en tu casa, verás los frutos en tu familia, en tus hijos, verás los frutos en tus calles, verás los frutos en este país. Oh, mi Señor. Dios tenía que hacer manifiesta su fe. Dios tenía que hacer manifiesta su fe. Por eso creó al hombre, por eso hizo manifiesto su amor. Hizo manifiesto. Yo no sé qué nos va a decir el Padre cuando estemos en su presencia. Yo no sé cómo será el amor que vayamos a sentir en ese momento. Pero tiene que ser algo muy hermoso. Tiene que ser algo por encima de todo lo que usted haya experimentado o de lo que esté por experimentar. Es lo que el Padre quiere para nosotros, iglesia. Es lo que Dios anhela para nosotros. Y cuando nos pide que nos acerquemos, no es porque sea un Dios orgulloso, sea un Dios prepotente. Ya Dios entregó todo por nosotros. Entregó su fe. No la entregó, derramó su fe. Para que usted no entienda que se la entregó a alguien más. Derramó su fe por esta tierra, desplegó su fe por esta tierra. ¿Y cuánto más en Venezuela? Yo creo que en Venezuela hizo como cuando la ola se recoge, que se acumula toda una porción de agua en ese lugar y después viene esa ola y cae en la orilla. Bueno, en el recogerse de fe, el Señor se paró fue en Venezuela, en esta tierra. Se llenó esta tierra de fe para que esa misma ola empiece a caer a otros lugares, para que esa misma ola empiece a tocar otras naciones, para que esa misma esperanza empiece a manifestarse en otros lugares. Hay gente que quizás no entiende, que muchas veces yo no lo entiendo tampoco. Señor, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible tanta desidia y tanta confusión? Tantas posiciones adversas, tanta falta de amor por un país. Y no estoy hablando de usted, iglesia. Estoy hablando con el que sabe que está escuchando allí. Sabe que no ha hecho nada por el país. Sabe que no ha hecho nada por su nación. Sabe que está en posiciones donde Dios le está demandando decisiones coherentes y correctas y no las está tomando. Sabe que hay egoísmo en su corazón. Sabe que hay una posición de solo robar, de solo comer, de solo alimentarse él, pero sin importarle nada ni nadie. Y no es decir un nombre, es que esa persona entienda al escuchar la palabra de Dios y empiece a buscar esa sabiduría del cielo, así como lo dice el título del mensaje, sabiduría de lo alto. Porque no podemos seguir pensando tan bajo. No podemos seguir buscando solo nuestra conveniencia, solo lo que nos interesa, por defender un sistema o por defender una posición. Un sistema o una posición. Dios no vino aquí a establecer sistemas para matar a la gente. Dios no vino aquí a establecer a hombres con posiciones para esclavizar a otros, o para humillar a otros, o para hundir a otros, o para sacar a otros. Jesús, 2000 años atrás, vino a romper con toda confusión que había sobre la humanidad. Vino a romper con toda posición de orgullo, de altivez que había entre muchas personas. Posiciones religiosas, posiciones políticas, posiciones económicas, posiciones sociales. Jesús vino a incluir a cada uno. Y usted puede ver en la iglesia hombres con muchísima edad y siendo honrados y que todavía tienen muchas fuerzas. Hombres de otras culturas y todavía por la fe en Jesús están firmes. Porque ese es mi Jesús. Ese es mi Jesús, el que vino a abrir camino para que todo aquel que en él creyere pudiese acercarse realmente a Dios. Sin posiciones políticas, sin posiciones económicas, sin posiciones sociales. Sin posiciones de sistemas.
de sistemas y más aún caídos, que por muchos años se ve que no tienen ninguna o ningún éxito. Usted me perdone, iglesia, pero ya basta. Ya basta. Ya basta de tanta indolencia y tanta injusticia. Sí, porque el que ve en las calles a tanta gente pasando hambre, a tanta gente peleándose por un paquete de lo que sea de jabón, sea de harina, sea de comida, sea de lo que sea, y no le importe, sin medicina, no le importe, por Dios, eso es indolencia. Eso es indolencia. No me duele. Indolencia, no me duele, no me interesa, no me incomoda. Pero yo tengo que defender mi posición o un sistema. Mi posición o un sistema. Nadie puede defender lo indefendible. Así que súmese siempre a defender la posición de Jesús. Que nada ni nadie le va a quitar la verdad, porque Jesús entregó su cuerpo, su alma, su espíritu por vencer, para que usted venciera hoy. Jesús dedicó toda su vida para que usted venciera hoy. Así que ese Jesús no es un sistema. Jesús no es un político. Jesús no es una religión. Jesús es vida. Jesús es esperanza. Jesús es relación con Dios. Jesús es obras dignas de amor y justicia. Jesús, oh Jesús, vamos, Jesús es la gloria de esta tierra. Jesús es la gloria manifiesta a los hombres. Ese es mi Jesús. Oh Jesús. Así que usted puede hablar con firmeza. Pablo hablaba con firmeza, con seguridad, en nombre de quién venía, en nombre de quién estaba parado en ese lugar. Ojo, sabiendo que necesitaba esta palabra. Sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. Hay que mostrarlo. Esa sabiduría se muestra. Ese tiempo de oración, de dedicación se muestra. Ese precio que se paga en intimidad, en relación con Dios, se muestra. Y es lo que hacía Pablo. Pero ¿cómo se muestra? Con alardes, con cuentos, con jactancia, con ínfulas, con ostentosidad o con opulencia. Aquí la palabra es clara. Por la buena conducta de sus obras, en sabia mansedumbre. Y conversaba hace 2 días con la madre de un amigo, que ella me vio así como Manuel hasta hoy, pequeñito, que estudió conmigo desde primaria. Y ella es muy católica, es cristiana católica. Ustedes saben que los católicos son cristianos, al igual que los evangélicos, nosotros. Me pedía oración, que fuese a su casa a orar con ella. Y claro que sí. Claro que sí. Y me comentaba vivencias y cosas dentro de su iglesia
pero nunca entramos en la posición de discutir o entrar en el tema de si ella idolatraba a alguien más que a Jesucristo, si ella tenía algún santo o alguna virgen o algo en el detalle. Necesitamos movernos en una sabiduría del cielo con mansedumbre. En algún momento me dijo: pero ¿cómo hago si yo amo a María? Iglesia, hay gente que ama con el corazón, que ama con sinceridad, y usted no tiene por qué batearle ese amor. Usted tiene que aprender con la sabiduría del cielo a enfocarse en lo que Jesús vino a hacer, a mostrar su amor, a mostrar su perdón, a mostrar su sabiduría, a mostrar lo que había recibido de Dios, así como usted y yo tenemos que hacerlo. Y que en el mismo camino el Señor se encargue de mostrarle a esa persona dónde debe estar todo su amor enfocado, dónde debe estar toda su pasión enfocada. Y podemos honrar a una o a miles de personas, vivas o que pasaron a través de la historia en la Biblia manifiestas. Y siempre va a ser una honra. Pero la canalización de ese amor, Jesús se va a encargar. Jesús se va a encargar. Ojo, usted no podrá integrar nunca a alguien a la fe en Jesucristo bajo contienda, bajo la contienda, bajo el conflicto. Y muchas veces no somos nosotros los que lo buscamos, sino que la persona viene ya con la predisposición al conflicto, a la vestimenta, a la creencia, a si Jesús fue a la cruz o no fue a la cruz, a si Jesús fue un profeta o es el Hijo de Dios, a si María es esto o si aquello. No caiga en conflictos. Dice la palabra que la sabiduría del cielo se muestra por las obras. La buena conducta en obras. Buena conducta manifiesta en obras. Con mansedumbre. Con mansedumbre. Mire, usted se va a ahorrar horas, pero le digo horas, ¿sí? De discusión, de molestia. No hay pastilla para la tensión ahorita. ¿Usted sabía eso? Bueno, no sé si alguien sufre de la tensión. Pídele al Señor ahora con más fe, con más certeza. El Dios que ha creído en las llagas de Cristo soy sano, y toda enfermedad que esté en mi cuerpo yo la declaro inútil, inoperante. Declárela nula en su vida. Y si antes no tenía la fe, ahora móntese en esa fe, porque no hay medicina. Amén. Sí, no es para reírnos. Lamentablemente parece una parodia. Sí, no hay medicinas, iglesia. No hay medicina, y la gente pasa todo un día, en vez de trabajar, en vez de disfrutar con su familia, en vez de pasearse, así sea en su casa con sus hijos, tiene que estar de farmacia en farmacia buscando a ver dónde consigue una aspirina. ¿Qué es eso? Tiene que pasearse de lugar en lugar todo un día, y para muchas veces regresar sin nada en la mano, o buscar el medicamento, y mientras busca ese medicamento ya muere en el camino, porque es para la tensión. ¿Y a cuántos no se le dispara la tensión bajo ese solazo? O con el mismo estrés que genera la desesperación de no encontrar algo. Entonces necesitamos sabiduría de lo alto. Necesitamos esa sabiduría de lo alto. Es lo que Dios nos está injertando hoy, sembrando hoy en el corazón. Sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto manifiesta, ¿por qué? Por buenas obras en base a tu conducta, a la buena conducta, con mansedumbre. Porque podemos tener buenas obras, podemos hacer buenas acciones, podemos ser excelentes hijos de Dios, pero esa mansedumbre va a permitir que mi testimonio no se caiga, y más aún, que la persona sea realmente edificada por esas buenas obras. Entonces estamos en las calles, en los lugares donde hay necesidad,
Y creo que en todo rincón hay necesidad de Dios. Así que no se crea que solo se va a tratar de meternos en los lugares más necesitados económicamente. Tenemos que desplegar en cada rincón de esta ciudad. Porque no solo de pan vive el hombre. Hay mucha gente que está viviendo de pan. Sí, en algunos lugares no hay nada que comer, pero en otros tienen mucho que comer y nada que les dé vida. Oh mi Jesús, nada que les dé vida realmente. Y se pueden llenar de pan, de sopa, de verduras, de todo lo que hace falta en otro lugar, pero no tienen vida espiritual. ¿Por qué? Porque no han acudido a quien realmente les puede alimentar ese vacío que tienen en el corazón. Entonces nos tiene que mover a oración y a dolor también esa situación. ¿Ok? Y no hablamos de interés. Fíjese en el 14, dice: pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Fíjese que tenemos dos consejeros. O la sabiduría de lo alto manifiesta con buenas obras o buena conducta a través de las obras, en mansedumbre. O hay una, dice, celos amargos o rivalidad. Celos amargos. Nunca he podido estar allí. Nunca me han tomado en cuenta. Nunca me vio. Nunca me llamó. Nunca me quiso. Nunca. Y empieza eso a traer a tu corazón amargura, porque estás declarando sobre tu vida todos los días el olvido o el descuido de una persona. Cuando tienes un Dios tan grande, es una persona. Cuando tienes un Dios tan grande que te ama, un Dios que te soñó, un Dios que creyó por ti, un Dios que te engendró desde que antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te soñó, te anheló, y hoy eres una realidad porque Él lo quiso. Entonces no te amargues. No te amargues en esos celos. No te llenes de esa amargura. No sigas enterrado en esa posición. Y empecemos a ver no a los lados, no hacia atrás, sino hacia el cielo. Empecemos a caminar como Jesús caminaba aquí, con los pies en la tierra, pero su mirada en el cielo. Siempre se los he dicho. Pudo ser 100% hombre y 100% Dios, porque caminaba con los pies en la tierra. Sabía cuál era la necesidad, sabía cuál era la circunstancia, sabía cuál era el problema. Venía la tentación, pero su mirada, 100% Dios, su mirada, su fe, su esperanza estaba en el cielo. Estaba en el Padre que lo envió. Estaba en el Padre que le engendró. Estaba en el Padre que le llamó un día. Estaba en el Padre que le soñó desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde está nuestra mirada hoy, iglesia? ¿Dónde está la fe? Tiene que estar allá arriba. Si nos quedamos con la mirada en el cielo, en el piso, nuestros pies no van a ver o no van a poder correr para ver la gloria de Dios. Nuestros pies se van a detener. Es más, nuestros pies no solo se detienen, se hunden, se sumergen en la situación, en el conflicto. Amén. Entonces no necesitamos cerrarnos en la posición amarga por el descuido o el olvido de alguien. Sí, porque no voy a defender a la otra persona. Simplemente fue un descuido, un olvido, o le dio la gana, no sé, iglesia, o lo quiso hacer así. Entonces no nos vamos a poner en la posición de acusar de que fue culpa de él, de que sí lo hizo, o fue culpa de ella, de que no lo hizo. Señor, trae paz a mi corazón, trae paz a mi vida, sabiduría de lo alto, para ser libres, para hacer buenas obras,
en mansedumbre. Y rivalidad. Rivalidad. Allí afuera todos pelean por una posición. Allí afuera, en nuestro mundo, iglesia también, porque allí es donde caminamos. Muchas veces en el sistema en el cual trabajamos, sea tu empresa, sea la empresa de otro, sea el negocio de alguien más, todos o la gran mayoría se manejan por rivalidad. Nosotros no podemos traer por obras la rivalidad en una iglesia, la rivalidad entre hermanos, la rivalidad entre familia, la rivalidad entre padres, incluso, sí, ¿quién es mejor papá? Mamá es mejor, papá es mejor. Sí, mamá cuida, papá aporta. Entonces, ¿quién es el mejor? Cuando realmente venimos y presentamos a nuestros hijos como lo hicieron estos padres, pero que nuestras obras no le estén diciendo a nuestros hijos: sí, hijo, hay un Dios muy alto, muy grande, muy hermoso, que te ama, que te quiere, que quiere bendecirte. ¿Y qué hacemos nosotros? Echar por tierra con nuestra rivalidad lo que Dios ha querido sembrar, lo que Dios quiere regar para que dé frutos. Rivalidad que puede descender al liderazgo, que puede haber rivalidad entre pastores del ministerio. ¿Quién es el mejor pastor? ¿Quién es el que está más cerca del apóstol? ¿Quién es el que está? Cuando realmente tenemos que estar todos cerca, bien cerca, sí, bien cerca. No para venerar a un hombre, sino para apoyar una visión. No para venerar un papi, son puros cuentos de puros labios. Cuando realmente tienes que apoyar una visión, obedecer un principio y seguir por un camino para que realmente lo que el hombre de Dios dice, manifiesta la gloria de Dios aquí en Venezuela, se cumpla. Porque hay gente que decidió no ser papi, mami, sino realmente con una posición genuina y sincera. O seguir una visión, orar por un hombre, orar por una nación. Porque mi apóstol sigue siendo un hombre y tiene que ser guardado por su oración, por la oración de un pueblo, la oración de una iglesia. Porque el hombre siempre puede tender a fallar, pero si Jesús está presente, nunca va a fallar. Porque todo lo que pase va a acontecer, como dice la palabra, a los que aman al Señor, todo lo que acontece nos ayuda para bien. Entonces no puede haber esa rivalidad. ¿Quién es el mejor capitán? ¿Quién es el que tiene más personas? ¿Quién es el que les ha dado mejores consejos? ¿A quiénes son los que están aquí más firmes cuando... Iglesia, Dios te añadió a esas personas. Dios ha tocado el corazón de esos siervos para que le sirvan a Él con amor. No es para servirnos a nosotros, no es para servir al hombre. Y los bendigo a cada uno de ustedes como siervos. Los honro como siervos. Y no desmayen, levántense cada día, porque esa siembra que están haciendo de amor y justicia, ya sea con tiempo, ya sea con dinero, ya sea en oraciones, ya sea en como sea, iglesia, esa siembra va a traer frutos. Entonces no puede haber rivalidad. Eso no cabe. Cuando viene alguien nuevo, cuando viene alguien a aportar, aun cuando muchas veces ha tenido una etiqueta, una tilde, que no es que se la pusieron, él solito se la puso, o ella solita se la puso, sí, con las obras que tenían antes. Llegamos a ponernos una etiqueta nosotros mismos, porque siempre andábamos en el mismo error, en la misma posición, con la misma lengua larga, con la misma queja, con la misma situación. Y entonces no es que me etiquetan, no, es que yo, con las obras que tengo, que hablan por mí,
la gente que puede creer, que puede pensar. Pero ahora nos paramos en la posición dentro de la iglesia, en la posición que tiene Jesús. Todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Con un corazón sincero, ojo. Entonces el que se puso la etiqueta, sáquese esa etiqueta, y con un corazón sincero, sin esperar nada a cambio, sin esperar, sincero, acérquese a la obra. Y nosotros ahora aquí en la posición misma de Jesús, porque acercarse con un corazón sincero es estar en la posición de Jesús y recibir apercibidamente en el nombre de Dios a una persona para que manifieste esas obras buenas en mansedumbre, en todo lo que se esté haciendo, en la posición de Jesús también. No somos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, sí, pero que esté en nosotros no quiere decir que nosotros somos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo discierne muchas situaciones en tu vida, aquí en el corazón. Nos confronta, nos quebranta, nos anima, nos exhorta, nos instruye. Muchas veces nos dice, sí, esa persona no es sincera, pero que no sea el corazón nuestro, que no sea el orgullo o la rivalidad nuestra, que no sea incluso la etiqueta que ya nosotros sí quisimos poner, porque la persona se la puso pero nosotros se la remachamos, sí, para que no se quite esa placa. ¿Saben, no? Cuando un equipo viene con la placa característica y le meten no uno sino 4 remaches, uno en cada esquina. Muchas veces aquí le metemos las 4 esquinas y el sello en el centro. Es necesario quitarnos y dejar de colocar también etiquetas. No puede haber rivalidad cuando viene alguien nuevo, sea de otra iglesia, sea de la calle, sea de algún lugar. Viene a aportar para tu iglesia, viene a aportar para la obra de Dios, viene a aportar para el beneficio. No podemos, para Cristo. No podemos orar al Señor, Señor, el trabajo es mucho, deme 5 minutos, y la mies es poca. Añade obreros a la mies, y cuando vienen 2, 3, 10, 15 obreros, pateamos esos obreros. ¿Qué estamos haciendo? Esto es un trabajo inverso. Y usted sabe lo que cuesta orar. Usted sabe lo que le cuesta venir un martes. No hubo muchos amenes aquí. Usted sabe lo que le cuesta como congregación orar, sí, porque los martes no viene casi nadie. Ay, Señor. Sabiendo que es el momento más importante y sabiendo que es lo que mide a una congregación, sabiendo que es lo que va a hacer menguar la rivalidad y el orgullo y las posiciones altivas en cada uno de nosotros, porque venimos a la iglesia como cuerpo. Usted sabe, el martes el Señor nos ponía a orar, a dar gracias por el que estaba al lado, a dar gracias por esa persona que quizás no es familia nuestra, que quizás no la hemos visto nunca, pero está aquí en una congregación orando con nosotros. No como una disciplina, sino buscando la misma fe que tú tienes en el corazón, que quizás muchos de nuestros familiares no la tienen y ni les importa hoy. Mañana será otra cosa, pero hoy no les importa. Pero esa persona que está a tu lado allí, esa persona que viene a orar, son con las que te puedes poner de acuerdo. Y como dice la palabra, si hubiere dos nada más o más, aquí tiene que haber más, 2 o más, puestos de acuerdo aquí en la tierra, puestos de acuerdo aquí en su iglesia, puestos de acuerdo de rodilla aquí en este altar, puestos de acuerdo allí sentado en esa silla, puestos de acuerdo en la calle, en el trabajo que están haciendo, en las obras, puestos de acuerdo como capitanes, como ujieres, como líderes, como diáconos, como siervos. Si hubiere 2 o más, todo, no dice un poquito o algo, todo lo que ataren, toda maldición, toda la situación,
toda la condición, toda la escasez, toda la vergüenza, todo lo que nos intimida, lo que nos trae temor, va a ser atado en el cielo. Va a ser atado en el cielo. Yo no conozco otro hombre más fuerte que mi Padre Celestial. Puede haber muchos gigantes, pero dice que es el gigante más poderoso el que está con nosotros, Jesucristo. Oh, mi Jesús. Usted se imagina la atadura del Padre diciéndole: no, tú no vas a tocar más a mi hijo, tú no te vas a acercar más a mi hijo, tú no vas a molestar más a este país, tú no vas a molestar más a esta iglesia, a esta nación. Usted se imagina al hombre fuerte agarrándolo así, diciéndole no. Y no es nada que lo abrace y después lo desecha a lugares secos, donde muere y no puede regresar. Estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando, no se ponga con las luchas libres o las cosas. Espiritualmente, ¿sí? Es por fe, ¿no? Empezamos a hablar de fe y obras. Véalo en fe. Yo lo puedo ver en fe, como mi Señor agarra esas huestes: codicia, odio, amargura, resentimiento, violencia, contienda, rivalidad, celos y envidia. El Señor va a seguir añadiendo obreros. Cada uno de ustedes, iglesia, tiene, no un poquito, mucho que dar. Cada uno de ustedes tiene mucho que dar. Y no estoy hablando de económicamente, porque yo ni le reviso las cuentas, ni tampoco soy profeta de la prosperidad ficticia. No. Cada uno tiene mucho que dar, porque en fe sé que han creído en Jesucristo. Y sé que se han acercado al dador de vida. Y el que tiene vida en el corazón tiene muchísima vida que dar al resto del país. Tiene muchísima vida que dar al resto de su casa. Tiene muchísima vida que dar al resto de una nación y a otras naciones. Oh, mi Jesús. Y me costaba llegar hoy aquí. Se nos fue la luz a las 7. A oscuras nos vestimos, nos arreglamos. A nuestra sobrina la están operando ahorita. Ya lloré, Dios la guarda. Dios está al control de esa operación. Mi esposa está allá con su hermana para esa operación. Pero todo se nos junta, pues. Y para venir a la iglesia a buscar a mi papá. Papá se quedó sin carro, todo, pues. Y la cuñada me dice, o le dice a mi esposa, que no había comido nada desde anoche, que si le podía llevar una avena de un sitio específico. Una avena de un sitio. Y llega el hombre malhumorado porque hay mucha sabiduría. Pero ¿cómo yo voy a...? No, esa no es la actitud. Ojo, no lo hice. Llega el sabio en su propia opinión y dice: pero si yo tengo que hacer esto. Ok, mi cielo, ¿qué pidió? Vamos a ver hasta ese lugar, a ver si le conseguimos la avena a la muchacha. Llego allí y había más gente que en esta hilera. Sí, iglesia, así de gente. Yo, Señor, dame mansedumbre, porque me quería ir para el carro. Y decía: olvídate de comer tú y tu hermana y nadie, yo ya me voy ya. Y está a 1 metro de mí un amigo que tenía un tiempito que no lo veía, como 3 semanas. Y empezamos a conversar y me veía así: ver, esa es la pinta para venir a comer aquí a las 8 de la mañana. Claro, él jocosamente me dice eso: no, hermano, tengo que ir para la iglesia. Y estoy, bueno, no vale, pero tranquilo. Ya él tenía rato ahí, ya él estaba pidiendo: ¿qué es lo que quiere? Tal. Él lo pidió. Pasé por encima de 100 personas sin querer, porque no fui yo. Él mismo me dijo: ¿qué es lo que quiere? Agarró la bolsita, me la dio y me fui a mi carro en paz para estar aquí hoy. Esa es la paz de Dios. Esa es la respuesta de Dios en medio de la mansedumbre. De las buenas obras, sí. Obras de fe manifiestas.
Pero no pierda la paz. No pierda la paciencia con esas personas que tienen tanta necesidad. No pierda la paciencia con esos niños que nunca han sido instruidos en ningún tipo de educación. No pierda incluso la paciencia con esa persona que tiene su corazón puesto en el dinero.